Si tienen alguna consulta, levantan la manito nomás. ¿Bien? Y en el fondo, ¿cierto? Como les decía, dentro de todo lo que ya hemos visto, tanto en la parte de la evaluación del examen físico-vascular, de la piel también, ¿cierto? Lo que vimos de dermatología, eh, las patologías o de la queratinización, ¿cierto? Eh, Les quedaría ver con el kinesiólogo lo que es biomecánica, pero ya vimos un poco y han estado investigando también sobre algunos temas que tienen relación a eso, ¿cierto? Malformaciones también hemos visto algunas relacionadas con la diabetes y eh, todo esto que les estoy mencionando, ¿cierto?, engloba los dos componentes importantes de la evaluación del pie del paciente diabético. Estamos viendo, ¿cierto?, examen físico. Y dentro de esto, del examen físico podológico, en el paciente diabético vamos a tener una evaluación que va a objetivizar el riesgo de ulceración que tiene un paciente. Lo que buscamos en la atención podológica, ¿cierto? En especial en el paciente diabético, es que mediante una atención periódica, ¿cierto? Ojalá de frecuencia mensual, se logre reducir el riesgo de ulceración, ¿bien? Y ese es el rol del podólogo dentro de este sistema de prevención de programa cardiovascular incluso, ¿bien? Que busca reducir los riesgos asociados a las patologías cardiovasculares que son los infartos, ¿cierto? Cardíaco, el accidente cerebrovascular isquémico y en el caso de los pies, ¿cierto? Las úlceras que tienen un tremendo impacto, ¿cierto? En la calidad de vida de las personas. Además de un costo hospitalario y un montón de temas asociados que buscan, que buscan también como meta, como parámetros de resultado, todo este sistema de prevención interdisciplinario con el paciente diabético, ¿cierto? Mediante un trabajo en equipo donde se busca reconocer de manera temprana la presencia de complicaciones en el paciente. Por eso, ideal sería, ¿cierto?, que en atención primaria hubiese una atención mensual a todos los pacientes diabéticos al menos, ¿bien? Y no tanto que se enfoque en el tratamiento de condiciones agudas, pero en algunos casos la demanda sobrepasa, ¿cierto?, la demanda de condiciones agudas, como por ejemplo una onicocriptosis, en lo que atención primaria sobrepasa a la capacidad de atención del paciente preventivo, que es el paciente diabético. ¿Bien? Bien, como lo que se busca dentro de la atención integral del paciente diabético, ¿cierto?, es reducir el riesgo de ulceración, en especial para los podólogos clínicos, va a ser la gran meta, ¿cierto?, de todo el manejo preventivo del paciente a largo plazo, ojalá de manejo mensual, ¿cierto?, y en especial sea la oportunidad para los podólogos, ¿cierto?, de la atención de pacientes a través del sistema privado, bien, en lo que es tanto domicilio, que es lo que están trabajando nuestras estudiantes anteriores. Algunas les está yendo muy bien en lo que es trabajo domicilio, armaron su unidad de esterilización en la casa, ¿cierto?, con un área especial, una pequeña construcción, y con eso están ya trabajando en eso. Idealmente, el paciente se viera una vez al mes, ya sea en gabinete, a domicilio, ¿cierto?, de manera preventiva. Y eso brinda una tremenda oportunidad para el podólogo en cuanto a la pesquisa temprana de complicaciones en el paciente. Como el desarrollo en el campo laboral, ahora sí se está viendo harto que están contratando, de hecho ha aumentado la demanda de podólogos, por lo menos acá en la zona, en la región, han estado pidiendo hartos para trabajar, no sé si habrán aumentado la prestación del servicio, pero están trabajando varios en lo que es atención primaria. Pero en el fondo, con una atención mensual más personalizada, que es lo que se hace en el sistema privado, ¿cierto?
donde ustedes pueden tener un box o pueden atender a domicilio. En ese ámbito, ¿cierto? Se presta una gran oportunidad tanto para el paciente, ¿cierto? Eh, como para el mismo podólogo clínico, de lograr detectar de manera temprana la presencia de sintomatología que pueda ser decidora de la presencia de complicaciones de la diabetes en los pies, ¿cierto? ¿Cuáles son las complicaciones que nosotros vamos a buscar? Principalmente la neuropatía y la isquemia, ¿cierto? Que son tanto la neuropatía por ser una complicación microvascular como la isquemia por ser macrovascular, ¿cierto? Dentro de toda la gama de complicaciones que tiene el paciente diabético, específicamente en los pies, al ser el profesional que más debiera ver al paciente, ¿cierto? En términos de frecuencia, más debiera verle los pies al paciente, en términos de frecuencia, eh, tiene esta oportunidad, se le presenta esta oportunidad. Además de eso, van a ver en esta clase que el paciente diabético que tiene un buen manejo podológico, se lo he mencionado en varias clases anteriores, presenta menor riesgo de ulceración. Bien, principalmente lo que buscamos es reducir el riesgo de ulceración del paciente. Bien, pesquisar de manera temprana la presencia de sintomatología que pueda ser indicio de neuropatía o isquemia, con el objetivo de derivar de manera oportuna para que el paciente sea diagnosticado y tratado de manera oportuna. Llámese patologías de malformación, ¿cierto? Por neuropatía, alguna isquemia de importancia, ¿cierto? Que se pesquise en el gabinete, cambio de coloración, el paciente puede estar cursando por una enfermedad arterial oclusiva, que lo vimos, ¿cierto? Que eh, en una instancia en la cual recién está presentando sintomatología inicial, por supuesto que va a tener un mejor pronóstico para el paciente. Bien, así que en eso radica la importancia y pasando a la parte del quehacer de la podología, considero que es súper importante que el podólogo clínico trabaje con un proceso de atención, como lo hemos visto en las clases, ¿cierto? En el cual siempre considere la importancia de llevar a cabo una historia clínica del paciente, que en el fondo lo que registramos en la ficha clínica. Y además de eso, se interese, ¿cierto?, en conocer tanto los tratamientos que está recibiendo como las redes de apoyo que tiene y conocer también el macro de la atención del paciente, ¿cierto? Trabajar con un objetivo, no solamente hacer un procedimiento. Bien, y si trabajamos con un objetivo, ¿cierto? En el caso del paciente diabético, este objetivo está estandarizado dentro de esta metodología para la evaluación del riesgo de ulceración del paciente diabético. Y, y, y considero que el área podología clínica, eh, implementando un sistema de trabajo estándar, como lo indica la metodología para la evaluación del riesgo de ulceración del paciente diabético, podría incluso llegar a ser mucho más efectiva en cuanto a la pesquisa temprana y la derivación oportuna del paciente. Bien, como van a ver ahora, la atención podológica frecuente, con un buen manejo podológico de la hiperkeratosis, al paciente se le reduce 20 puntos el riesgo de ulceración al paciente diabético. Bien, así que es ahí la gran importancia, más allá, ¿cierto?, del aprendizaje de una técnica quizá más avanzada, ¿cierto?, que eso ustedes lo van a ir haciendo en la medida que van progresando en lo técnico. Pero la importancia va más en lo preventivo, en esa capacidad, en el ojo clínico, en la experiencia que van adquiriendo durante el tiempo que van trabajando y también el tipo de pacientes los que ustedes también van a atender. Bien,
Bien. Bien, me extendí un poco. Bueno, sabemos que el pie diabético, ¿cierto?, corresponde al pie en personas que tienen diabetes, que por la sola existencia de ser diabéticos sufren alteraciones que les llevan a presentar riesgo de lesión o una amputación. Bien, entonces el pie diabético es el pie de la persona que tiene diabetes, que solamente una persona por ser diabética, ¿cierto?, ya tiene un riesgo de lesión o de ulceración asociado por ser diabético solamente. Y lo sabemos, ¿cierto? Sabemos por qué. Por las complicaciones microvasculares, ¿cierto? Y macrovasculares, la neuropatía, una de ellas, y la isquemia es otra de ellas. ¿Bien? Esas dos condiciones, ¿cierto?, generan cambios en la estructura de la piel, cambios en la morfología ósea, cambios en la calidad del el tejido, ¿cierto? En la calidad de nutrición que reciben los tejidos, tanto los músculos como la piel, y esos cambios van generando atrofia de diferentes tejidos a nivel de los pies. Por ejemplo, si falta el flujo sanguíneo, ¿cierto?, se atrofia el folículo piloso y deja de crecer el vello, la piel queratiniza más lento. Tenemos una piel mucho más fina como resultado, porque tiene menor nutrición. Bien, por ejemplo, si el paciente está sufriendo un daño neuropático, ¿cierto?, se va a manifestar por que los planos musculares, ¿cierto?, se van a empezar a tender a la hiperflexión plantar, va a empezar a presentar cambios a nivel de los puntos de apoyo plantar, va a empezar a presentar malformaciones, ¿cierto?, a nivel de los ortejos, va a empezar a presentar cambios tróficos, ¿cierto?, por la misma neuropatía, que los cuales primero van a reducir la capacidad del paciente de percibir los estímulos dolorosos, ¿cierto?, a través de la piel. El paciente va a presentar también cambios en la función secretora, ¿cierto?, de la glándula sudorípara, lo que se va a manifestar por unas alteraciones a nivel de el estrato córneo de la epidermis, que se va a empezar a volver permeable en el fondo, ¿bien? Porque se va resecando, no se va manteniendo, no se genera la oclusión superficial de la piel, que se genera gracias a este balance entre agua y sebo y la queratina, ¿cierto?, dentro del queratinocito muerto, que impide, ¿cierto?, que se cumpla la función completa, y esto nos puede favorecer a las infecciones, ¿cierto?, incluso generando grietas que nos pueden llevar a causar pérdida de la integridad cutánea o keratosis, ¿cierto?, que es uno de los síntomas evidentes de bien, el paciente diabético, por ser diabético, por la condición de ser diabético, presenta un riesgo de ulceración. Una de las cosas importantes que reduce es la presencia de la raíz del problema, ¿cierto? Que la raíz del problema no es que específicamente que el paciente sea diabético, sino que el paciente sea diabético y no tenga un buen control metabólico, que empiece a generar un hábito de mantener glicemia sobre 140 miligramos por decilitro. El paciente diabético que se mantiene descompensado o incluso no descompensado, porque muchas veces se utiliza el término descompensado cuando el paciente manifiesta síntomas de que se siente mal, sino que el diabético, paciente que tiene diabetes, que no mantiene unos buenos índices de glicemia, ojalá bajo 120 en ayuna, ese paciente empieza a generar este daño, ¿bien? Empieza a generar este daño por las diferentes funciones fisiológicas que van dañando finalmente la terminación nerviosa, van generando aterogénesis dentro de la arteria, provocando lo que es la isquemia, ¿cierto? Y en la medida que ese paciente que es diabético se mantenga en control metabólico, ¿cierto?, se va a ir reduciendo el avance del daño, ¿bien? No significa que la isquemia se va a, o sea, que la placa de ateroma se va a eliminar porque ya hay una injuria en la pared de la arteria.
o que se va a regenerar el nervio, porque el nervio ya se deterioró, pero en la medida que el paciente se vaya manteniendo más compensado, se va a ir reduciendo, ¿cierto?, esa degeneración progresiva, la progresión se va a hacer más lenta al menos. Bien, ahora el paciente que está recién debutando o tiene menos de 10 años de diabetes, ¿cierto?, un paciente que no es antiguo, o sea, no es tan antiguo, ya se espera que todavía no tuviera gran daño, por ejemplo, neuropático. Bien, pero ojalá que el paciente fuera comprendiendo la importancia de este cuidado de mantener buenos índices de glicemia, porque en el fondo es lo que le va a reducir los riesgos tanto de ulceración como de infarto de infarto cardíaco y infarto cerebral. Bien, por eso es importante en el podólogo, en la parte preventiva en esta área, en la educación. En la educación, cuando está también la tremenda oportunidad, se presenta con el paciente durante la atención podológica. Cuando estamos haciendo el procedimiento, durante esa acción, podemos aprovechar la oportunidad para conversar con el paciente, eh, preguntarle si ha ido al nutricionista, cómo va con el régimen, entrar un poquito ahí con empatía, ¿cierto? Cómo va con todo el tema de los cuidados, irle fortaleciendo, ¿cierto?, las necesidades que tiene de autocuidado en los pies, ¿cierto?, todo lo que es el uso de calcetines, que eso va, ¿cierto?, en otra clase. Bien, todo lo que le va fortaleciendo tanto en el tema de lo que les explicaba, que en la medida que él mantenga un buen control metabólico, va a ir reduciendo los riesgos, y que se mantenga en control y tratamiento podológico también reduce los riesgos. Y además de que realice, ¿cierto?, los cuidados que requiere específicos para sus pies, tanto por ser diabético como por cada caso especial, ¿cierto? Si, por ejemplo, tenemos un paciente con neuropatía, le vamos a indicar lubricación de la piel, ¿cierto? Qué sé yo, si es un paciente que no presenta complicaciones todavía, le vamos a ir educando sobre los cuidados que debe tener para mantener el pie sano. Bien, por eso es importante la prevención. Esto es parte de la prevención primaria, ¿cierto? Y hay una tremenda oportunidad en la atención podológica para hacer una buena prevención primaria. ¿Bien? Bien. Existen 3 categorías de pie diabético. Acuérdense que pie diabético no hablamos de las úlceras. De hecho, la misma clasificación de úlcera, el 0 grado todavía no hay úlcera. ¿Bien? Y tiene 6 grados en total. Es Wagner. Pero recuerden que acá hablamos del pie en la persona diabética. Y esto es una clasificación que se hace cuando se aplica y nos permite también conocer a nuestra población de pacientes en atención primaria. Por ejemplo, ustedes van a contar con una población de pacientes. En su gabinete, si ustedes atienden o si ustedes atienden a domicilio, van a tener una cantidad de pacientes habituales, ¿cierto? Y de estos pacientes habituales ustedes pueden categorizarlos y determinar cuántos de sus pacientes tienen también, en qué categoría están y cuántos están con pie sin lesiones, ¿cierto? Con pie de riesgo. Bien, además de eso, les va a servir para determinar en qué van a enfocar su educación, cuáles van a ser, si van a haber derivaciones, y les va a servir para determinar también los cuidados específicos, porque se van a dividir según su categoría, los cuidados específicos, y también les va a servir para determinar la frecuencia de las evaluaciones. Bien, de la evaluación estandarizada propiamente tal. Bien, la pauta de evaluación de riesgo de ulceración del paciente diabético es un instrumento estandarizado, ¿bien? Que les permite categorizar al paciente en 3 niveles de riesgo, ¿bien? Uno va a ser el paciente sin lesiones, ¿cierto? Pero con alteraciones sensitivas al test de monofilamento, ¿bien? Puede tener
uno de los signos de neuropatía, que es la pérdida de la sensibilidad. ¿Bien? La segunda categoría, el pie de riesgo, es el pie que tiene lesiones preulceración, hiperkeratosis, deformidades y otros. El paciente que ya presenta otros daños neuropáticos, si ustedes se fijan, como la hiperkeratosis, ¿cierto? Lesiones preulceración, que pueden ser por neuropatía o por isquemia, deformidades como el dedo en garra, dedo en martillo, ¿cierto? O caída del arco anterior, por ejemplo, u otras lesiones u otras que puedan aparecer, bien, como un heloma, ¿cierto? Como como por ejemplo una onicocriptosis en primer grado, ya va a aumentarle el riesgo al paciente porque tiene una lesión que podría ser factor de ulceración. Lo mismo si tiene un heloma séptico, ¿bien? Va a presentar una lesión que puede generar una puerta de entrada para microorganismos y provocar una ulceración secundaria. Bien, acuérdense que las úlceras en el paciente diabético se pueden generar por varios factores y dentro de ellos la pérdida de la continuidad de la piel es súper importante, por eso siempre se va a buscar trabajar de manera incruenta, ¿bien? Siempre se va a trabajar de manera incruenta. Bien. La categoría 3, el paciente con pie diabético activo que tiene una úlcera. Esta úlcera puede ser una hiperkeratosis como esta, que está ulcerada, ¿cierto? Con un mal perforante plantar. Deformidades osteoarticulares más graves, ¿cierto? Que pueden llevar a ulceración, como la artropatía de Charcot, o incluso una misma ortejo en garra. ¿Bien? En la planta, como en los bordes del pie, por ejemplo, con una lux valgus, ¿bien? Los ortejos como un heloma, o personas postradas cuando tienen úlceras por presión en el talón, ¿bien? Que tengan o no tengan infección. La úlcera, ya un pie diabético activo, si hay una herida, que tenga o no tenga infección, no importa las condiciones en las que esté la herida, o la clasificación que se le dé a la herida, de clasificación ya de valoración de herida propiamente tal de pie diabético. Independiente de eso, si ya hay una herida, se considera que está en la categoría más grave, que es activo, ¿bien? Un pie diabético que está activo, está con una ulceración. Independiente, como les digo, de que esta no sea, no sé qué apreté, de que esta no sea, ay, vamos a esperar a que responda. No esté infectada, esté o no infectada, ¿bien? Bien, se excluyen de la entidad de pie diabético aquellas lesiones ulceradas que estén sobre los malleolos, que sean úlceras originadas por patología venosa, por ejemplo, las úlceras varicosas, y las lesiones en áreas del pie o la pierna, es decir, sobre los malleolos. Cualquier úlcera arterial, venosa, que esté sobre los malleolos no se considera una úlcera o un pie diabético. ¿Bien? Si está bajo los malleolos se considera una úlcera de pie diabético. ¿Bien? Bien. Complicación, el pie diabético, ¿cierto? Es una complicación tardía de la diabetes. Cuando ya la persona hace una úlcera, generalmente cuando ustedes vayan viendo pacientes se van a dar cuenta que el paciente, mientras más años de diabético, más deteriorada tiene la piel, más reseca se va a ver, más hiperkeratosis o más fina va a estar la piel. Los aparatos unguiales se van volviendo también, se van dañando de alguna u otra manera, se genera, por ejemplo, onicogrifosis, que es el engrosamiento de la lámina unguial,
y se van generando diferentes condiciones, onicomicosis, porque son más susceptibles al hongo, ¿cierto? Van generando diferentes complicaciones. Y también en la medida de que el paciente no esté generando acciones de cambio en el estilo de vida para el autocuidado, ¿bien? Por ejemplo, solamente el típico paciente que solamente se toma los medicamentos, ¿bien? Y además se los toma en diferentes horarios, pero se toma los medicamentos. Lo único que hace es tomarse los medicamentos, pero no hizo un cambio en la alimentación, no hizo un cambio en el tema del consumo de alcohol, no hizo un cambio en el tema de la actividad física, por ejemplo, ese paciente nunca va a lograr estar compensado, ¿bien? Porque cada vez se va generando mayor deterioro. Inicia, ¿cierto?, con hipoglicemiantes orales y ya a los 65 años tiene requerimiento de insulina, sino antes, bien, depende de la magnitud de la raíz causal de la diabetes, por ejemplo, si es una obesidad mórbida, qué sé yo. Ese paciente es un paciente que rápidamente evoluciona con complicaciones de la diabetes como ceguera. Antes, hace 40 años atrás, la gente moría a los 40 años de diabetes o quedaban ciegos a los 40 años, ¿bien? Hoy en día, ¿cierto? Tenemos exámenes, todo un protocolo de ajuste para el ajuste de dosis de medicamento en atención primaria, entonces el paciente se mantiene más compensado gracias muchas veces tanto al autocuidado, que es lo principal, como a los medicamentos. Eso es importante irle fortaleciendo al paciente en la atención, que además de hacer ejercicio, además le va a servir, ¿cierto? Las caminatas rápidas por 30 minutos al día, al menos 3 veces por semana, le van a favorecer de una manera vital el retorno venoso, por ejemplo. O sea, si no quiere tener varices, que salga a caminar 3 veces por semana, caminata rápida, en lo que vaya tolerando, ¿cierto? Dependiendo de la edad, por 30 minutos, le van a ayudar al retorno venoso, ¿cierto? Ustedes le pueden entregar esos fundamentos. Bien, además de que están haciendo actividad física y también moverse más lo que es la actividad física en la casa. Bien, eso también la dieta, que vaya al nutricionista y que cumpla con las pautas, y si no le gusta a esa nutricionista que busque otra, porque a veces el trabajo con la nutricionista es un trabajo un poquito que ojalá el paciente que pueda hacerlo lo haga más personalizado, ¿bien? Que vaya a la nutricionista y se controle con la nutricionista cuando empiece un proceso de baja de peso para que lo acompañen en el proceso y también obviamente si es necesario, y ustedes lo ven porque muchas veces se deprimen los pacientes, todo lo que es atención psicológica. ¿Bien? Bien. El pie diabético es una complicación tardía de la diabetes, bien, que probablemente es una de las más fácilmente prevenibles con medidas de bajo costo, como esta pauta de evaluación que vamos a ver hoy. Bien, de hecho, la forma más simple, van a ver que dentro de la misma norma aparecen 2 o 3 opciones de evaluar la parte nerviosa en una prueba como esta, pero la más simple, por ejemplo, siempre va a ser la prueba del monofilamento, ¿bien? Porque el monofilamento es un instrumento plástico súper simple, económico, vale 5.000 pesos y fácil de aplicar, ¿bien? Además, la mejor instancia para hacer una evaluación de la sensibilidad con el test del monofilamento es después de la atención podológica, porque lo ideal es que se haga cuando no hay hiperkeratosis, ¿bien? Pero esa oportunidad no la tiene la enfermera en el box tampoco, porque ella, si justo citaron al paciente antes de que le tocara con el podólogo, además que ven a los pacientes cada 6 meses, entonces no se ajusta. Le llega a la enfermera el paciente con hiperkeratosis. Entonces no tiene sentido que aplique la prueba porque probablemente le marque un falso positivo, porque obviamente en las zonas de hiperkeratosis no va a lograr
no va a sentir el paciente si es que es muy gruesa. Bien, es como ustedes han tenido, si es que ustedes han tenido, saben la sensación, ¿cierto? Se siente como una resequedad. Y el monofilamento presta una presión específica para que genere presión en la piel gruesa de la planta del pie, pero sin de 10 gramos, ¿cierto? Por eso tiene ese nivel de presión, pero sin hiperkeratosis, ¿cierto? Porque si tiene hiperkeratosis se va a arrojar un falso resultado. Bien, ¿qué evaluamos? Medidas de bajo costo, o sea, es una pauta que ustedes después la pueden hacer en 3 minutos durante el examen físico. Bien, es súper simple, pero que tenga sentido cuando la apliquen. Bien, ¿a qué me refiero con que tenga sentido? A que no apliquen por aplicar la prueba del monofilamento sin un contexto, ¿cierto?, de que están evaluando la presencia de neuropatía y no solamente la sensibilidad, la presencia de hiperkeratosis, en la presencia de la malformación, ¿cierto? Son indicios de neuropatía, ¿cierto? Esos indicios incluso yo los veo a simple vista en un examen físico, pero sí tenerlo presente en el paciente diabético, incluso sin aplicarlo de esta manera, la pesquisa está enfocada a eso, a reconocer la presencia de las dos complicaciones más importantes en los pies, pero de manera precoz, antes de que aparezca el primer indicio o la primera lesión de preulceración. ¿Bien? Como de manera precoz, evaluando, ¿cierto?, mediante este tipo de herramientas. ¿Bien? Bien. Bueno, las lesiones del pie diabético se van a distribuir en dos grandes grupos, ¿cierto? El neuropático y el isquémico, requiriendo ambos de manejo médico prolongado para obtener su cicatrización, las lesiones. Bien, cuando hay una úlcera de pie diabético, puede llevar a una larga estadía hospitalaria, a una amputación del paciente, a una pérdida de ingresos en el sistema familiar, ¿cierto? Jubilación precoz del paciente anticipada. O sea, el impacto que tiene familiar y social, esto es importante. Además, el gasto del sistema, ¿cierto? El paciente que está ahí en una situación de incertidumbre, ¿cierto? Porque puede ser que lo amputen, está en ese riesgo. Entonces, generalmente lo que va a buscar el sistema y lo que hoy está enfocado el sistema ya hace varios años, más de 20 años, es en la parte preventiva. ¿Bien? Y la parte preventiva busca siempre pesquisar las complicaciones de manera oportuna, temprana, antes de que aparezca la lesión propiamente tal. Incluso cuando recién están apareciendo las lesiones, por ejemplo, en el caso de la neuropatía, cuando recién están apareciendo las malformaciones en su primera etapa, la malformación de los ortejos, ¿cierto? Cuando empieza a volverse el pie cabo, bien, esto es una malformación de importancia en el paciente diabético. Bien, el pie cabo primero empieza por las malformaciones de ortejo de Dongarra, y luego ya empieza a formarse, a pronunciarse el arco. Bien, y el pie cabo puede llevar a un proceso de artropatía de Charcot. Bien, la artropatía de Charcot no tiene tanta frecuencia, pero el pie cabo sí, y el pie cabo es un factor importantísimo, o la malformación de los ortejos factor de riesgo importantísimo para la ulceración. Bien, y esto va generando, ¿cierto?, lo que es la hiperkeratosis. Bien, la neuropatía y la misma malformación que hace que se generen estos puntos de roce o fricción sobre esa zona de la piel que no está preparada naturalmente para recibir hiperpresión, ¿cierto? Porque los puntos de apoyo son la cabeza del primer metatarsiano y la cabeza del quinto.
O la zona central cuando se va a carga central el peso cuando se genera este tipo de malformación. O en este tipo de malformación, ¿cierto? Que acá además tiene una desviación, ¿cierto? Del primer metatarsiano hacia medial y todo lo que es un hallux valgus. Bien, entonces este paciente, el paciente portador de diabetes, ¿cierto? Va a tener mayor riesgo por la neuropatía y por la isquemia que genera una mala perfusión o hipoperfusión, ¿cierto? Reducción de la nutrición y de la oxigenación de la célula, menor queratinización a nivel de la epidermis, lo que va a causar que la piel se vuelva más fina, por lo tanto, más desprovista, ¿cierto? La capa córnea se vuelve muy, muy finita, muy finita, y en ese caso hay que ir fortaleciendo, ¿cierto? Aplicar oclusión a la capa córnea, derivar a nutricionistas si es necesario, y también derivar a la parte vascular para que se le dé resolución al problema de hipoperfusión, bien de manera temprana. A lo anterior se asocia un cuadro séptico de agresividad variable, pacientes que entran por una úlcera y mueren de una septicemia. Bien, eso es uno de los riesgos de una úlcera de pie diabético para el paciente. Potencialmente crítico con riesgo de sepsis sistémica. Bien lo que les decía. Una infección ya que está presente en el flujo sanguíneo, donde normalmente no tenemos presencia de microorganismos, ¿cierto? Bien. Bien, la ulceración entonces es consecuencia de una cascada de eventos de diversa importancia. Primero, la presencia de neuropatía. La cadena hacia la ulceración involucra las tres formas de neuropatía. Neuropatía sensitiva, motora y autonómica. Bien, que son las tres manifestaciones que tenemos presentes, ¿cierto? A simple vista, a simple vista en el examen físico. Bien, la presencia de la forma de neuropatía sensoria es la que afecta la sensibilidad y la corroboramos a través del test del monofilamento. La presencia de neuropatía motora es la que va a generar la malformación de los ortejos y el pie cabo, bien, u otras malformaciones. Y la autonómica es la que va a generar daños tróficos, bien, daño a nivel de la piel, que van generando un desequilibrio, ¿cierto?, a nivel del estrato córneo de la epidermis, ¿bien? La existencia de neuropatía asigna un riesgo de ulceración que alcanza al 7%, siendo menor al 1% en pacientes sin neuropatía, ¿bien? Un paciente con neuropatía tiene un riesgo de ulceración de un 7%, bien, de tener una úlcera. El paciente que no tiene neuropatía tiene un 1% de riesgo, que es diabético y no tiene neuropatía. ¿Bien? El segundo evento es la deformidad o hiperkeratosis, perdón, que es consecuencia de la neuropatía, ¿cierto? La deformidad, y que genera áreas de hiperpresión y roce a las cuales les aparece esta hiperkeratosis. Bien, que como sabemos puede generar injurias si se vuelve muy gruesa, ¿cierto? O puede generar, por la misma malformación, elomas, tanto dorsales como plantares, que pueden causar lesiones internas, tanto a nivel articular, como ocurre, ¿cierto?, con los elomas, ya sea dorsales de los ortejos, ¿cierto?, o interdigitales incluso. O a nivel plantar, ¿cierto?, cuando nos cambian los puntos de apoyo o tenemos otro tipo de malformaciones como esta, por ejemplo. Bien, que se genera una hiperkeratosis, una elosis más bien, ¿cierto?, que puede llegar a generar un punto de presión justo donde está el punto de la cabeza del metatarsiano acá, que está presionando la piel por debajo, ¿cierto? Está en presión. Bien, la retinopatía y la nefropatía, que aumentan el riesgo tanto por representar un grupo de personas diabéticas con mal manejo metabólico, bien, o sea, las personas que tienen retinopatía o nefropatía son
parte de los eventos, tener esta presencia de estas dos complicaciones de la diabetes, es parte de los eventos que pueden llevar a presentar una ulceración. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el paciente que tiene retinopatía y nefropatía o nefropatía son pacientes que tienen un déficit de autocuidado, como lo diría, como se diría en enfermería. Bien, son pacientes que no tienen un buen manejo metabólico o no tienen tampoco no tienen acceso a un buen tratamiento por la parte médica, también puede ser, o no se le están haciendo los controles cardiovasculares como corresponden a través de un equipo interdisciplinario. O el factor también puede ser que el mismo paciente no esté cumpliendo o que no se esté manejando bien también, también puede ser. Bien, que no se haya diagnosticado correctamente también puede ser. Pero en el fondo, que esté presente esta complicación en los pacientes, nos habla de que este paciente tiene un mal manejo metabólico por las causas que sea y tiene también un mayor daño estructural anatómico, un mayor deterioro del estado general. Por lo tanto, tiene un riesgo mucho mayor. Bien, el paciente que tiene enfermedad vascular periférica, que es una de las complicaciones macrovasculares de la diabetes, usualmente asociada a traumas locales de tipo menor que gatillan una lesión que requiere un incremento del flujo sanguíneo, que este sobrepasa la capacidad fisiológica de respuesta circulatoria. Bien, ¿qué quiere decir? Que el paciente que tiene enfermedad vascular periférica, ¿cierto?, reducido su flujo sanguíneo en la extremidad, como tiene, ¿se acuerdan que vimos, cierto?, la claudicación intermitente, que tiene un flujo sanguíneo, pero ese flujo sanguíneo en ciertas condiciones no es suficiente, como por ejemplo cuando camina, ¿bien? Y lo que le ocurre al músculo cuando lleva caminando, no sé, cada vez que camina una cuadra que tiene que detenerse porque le duele, es lo mismo que ocurre en la enfermedad vascular periférica cuando el paciente tiene alguna lesión, por ejemplo, si es neuroisquémico, tiene un heloma que le está comprimiendo los tejidos subyacentes, ¿cierto?, vascularizados justamente en las papilas dérmicas de la dermis, ¿cierto? Y le genera, su piel tiene menor capacidad para responder a esa agresión mediante la respuesta inflamatoria porque su flujo sanguíneo, que es el que provee, ¿cierto?, todos estos mecanismos, es insuficiente. ¿Bien? Es insuficiente. Entonces podría decir que una insuficiencia, se genera una insuficiencia ahí para que se regenere finalmente la piel. ¿Bien? Y esta insuficiencia hace que una herida se demore más en cicatrizar, ¿cierto? Hace que también se favorezca la presencia, el riesgo potencial de invasión por la apertura de la puerta de entrada, ¿cierto?, de una infección. ¿Bien? Entonces podríamos ahí asociar también un paciente, por ejemplo, que tiene una isquemia no crítica, pero sí que incluso está estudiada. Ese paciente que tiene reducción del flujo sanguíneo, es importante que si ese paciente les llega con una onicocriptosis, por ejemplo, que lo van a notar porque un paciente que tiene la piel muy fina, se les va afinando cada vez más la piel, incluso la piel gruesa de la zona plantar. Ese paciente, sí o sí, primero tratamiento médico por los 10 días que le pueden dejar el cirujano, antibiótico y evaluación de él, y el cirujano va a determinar si le hace una onisectomía parcial, que ellos también lo hacen, o le hace una onisectomía total, o cuál es el tratamiento quirúrgico de esa onicocriptosis. Pero ahí, ni siquiera en onicocriptosis en primer grado se metan si hay algún signo de infección sin que esté cubierto por manejo médico y con pase médico. Bien, porque ese paciente es un paciente que
ustedes le van a sacar la espícula, y como la espícula se enterró en la piel y generó, ¿cierto?, una reducción del flujo sanguíneo, o sea, una, mm, un cortecito que estaba encubierto por la misma espícula, ¿cierto? Estaba contenido ahí. eh, Al sacar la espícula en el procedimiento, va a salir probablemente lo que tenga de infección, pero al otro día le va a amanecer una zona periférica a la herida, le va a amanecer necrosada, pequeñita necrosis, y ustedes lo pueden confundir con una costra. Bien, ese es un punto de inicio de necrosis local y puede generar una ulceración. Bien, o sea, ya empezó la úlcera finalmente. ¿Por qué? Tenemos necrosis, es patológica porque ocurre porque hay menor flujo sanguíneo. Bien, pero es importante que lo vamos a ver también en la clase de onicocriptosis. Eh, es importante que en el paciente diabético se realice efectivamente el manejo correcto, respetando los ciclos de manejo antibiótico indicados por el médico siempre, eh, porque es mayor el riesgo de tratar una onicocriptosis en un paciente diabético, es mayor el riesgo de generarle una úlcera, ¿cierto?, que no amerita, ¿cierto?, generarle una úlcera para evitar el dolor. Lo importante, acá el manejo siempre va a estar enfocado en primero detener la infección, y si requiere tratamiento quirúrgico, ya es bueno dejarlo al médico porque ellos lo van a hacer bajo un procedimiento estéril. Es otro tipo de procedimiento, ¿cierto?, en el cual le van a poner anestesia al paciente, le van a armar un campo clínico con todo una técnica estéril propiamente tal. Bien, no es eh, ni siquiera similar tanto a una curación, sino que más bien es un procedimiento de cirugía menor ambulatoria. Bien, para hacerle un aseo quirúrgico ambulatorio de esa pequeña lesión que se necrosó. Bien, y puede ocurrir. Este tipo de pacientes son el paciente que uno le hace le debrida una parte de una úlcera, por ejemplo, como enfermera, y al otro día ya tienen la zona necrótica nuevamente. O sea, cada vez que uno va abriendo, más se va necrosando. Entonces, de hecho, este tipo de pacientes con enfermedad vascular periférica no se deben debridar. Bien, las úlceras no se debridan, las enfermeras no las debridamos, sino que las manejamos con apósitos solamente bioactivos, porque si no, cada vez se va extendiendo más la úlcera. Y es importante eso, ¿bien? No dejar de lado la enfermedad vascular periférica como el segundo factor que estamos buscando, porque este paciente, si bien no tiene tan evidente, incluso ustedes le van a ver la piel y van a ver una piel fina y qué bonita la piel, van a decir del paciente. Bien, porque es una piel que se ve brillante. Bien, cuando no rosada incluso. Bien, van a observar una piel rosada incluso. No dejar de lado la enfermedad vascular periférica, hacer las evaluaciones de los pulsos, no conformarse con solamente palpar el pulso, sino que aprender a palpar el pulso, conocer cómo es un pulso normal, un pulso reducido, ¿cierto? La comparativa entre ambos pulsos pedios de los dos pies, ¿cierto? Para ver si es que, además acompañándolo de la clínica, la observación clínica, ¿cierto? Hay pacientes con úlcera, muchos que son solamente isquémicas, ¿bien? Muchos pacientes con úlceras que son úlceras isquémicas. También hay pacientes con úlceras que no solamente neuropática o neuroisquémica, ¿bien? Sino que pacientes con úlceras por isquemia sí ocurre harto y no hay que dejarlo de lado tampoco, solamente enfocándose a solamente uno de los puntos de la neuropatía, que es la parte sensitiva, pero acuérdense que tenemos que ver también la motora y la autónoma. La motora es la que nos muestra el daño a través de las malformaciones y la autónoma nos muestra el daño a través de la hiperkeratosis. ¿Bien? Bien. La existencia de uno más de estos factores asociados al efecto de trauma, usualmente traumas menores, como por ejemplo los zapatos, van a gatillar fácilmente una ulceración. ¿Bien? Esta es la imagen que yo les decía el otro día que no encontraba.
Ah, sí, parece que igual se las puse. Bien. Eh, es esto, el zapato que no calza como debe calzar, como lo vimos en la clase de historia del calzado, el zapato que realmente no calza en el paciente, eh, le va a comprimir, le va a generar malformaciones, le va a cambiar la postura articular. Fíjense acá, la postura articular va un poco más a proximal. ¿Por qué? Porque se reduce, ¿cierto? De esta manera. Entonces, las posturas de las articulaciones se desencajan de su posición. Fíjense acá cómo se desvía de manera obligada al hallux a que vaya y vaya generando solito un hallux valgus. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque empieza a desviar la articulación metatarsofalángica hacia afuera, hacia lateral, justamente la desviación del hallux valgus. Una de las causas del hallux valgus es esta, el zapato apretado en punta, y es más común en las mujeres. Bien, los que están haciendo el trabajo de eso van a contarnos después. Bien, objetivos de la prevención del pie diabético, ya vimos harto de eso, ¿cierto? Reducir la incidencia de ulceración, reducir las hospitalizaciones por pie diabético, reducir el tiempo de cada hospitalización del paciente también. ¿Por qué? No solo por el gasto público, sino que también porque el paciente, cuando entre más tiempo está hospitalizado, más complicaciones sufre. Entra o se hospitaliza, le dan una neumonía, se queda postrado. Cuando son abuelitos a veces, que cuando entran no eran unos abuelitos, sino que eran súper autovalentes, vivían solos todavía, pero tienen 67 años, por ejemplo, y ya en 2 meses hospitalizados y se empiezan a desorientar, se les empieza incluso a generar una demencia senil. No es algo que yo estoy diciendo que es algo que esté, pero sí uno de los riesgos que yo he visto pacientes que han entrado caminando y después se quedan postrados en el hospital. Además, muchos vivían solos y no tienen redes de apoyo, no tienen cómo irse, se quedan ahí. Bien, por eso es importante eso es una meta importante para el sistema hospitalario. Reducir las amputaciones, por supuesto, ¿cierto? Uno de los objetivos que vamos a tener importante va a ser reducir las amputaciones y prevenir nuevos episodios en la población que está en riesgo. Bien, el paciente que ya tuvo una úlcera o que está en riesgo de ulcerarse. Bien, metas, objetivar el riesgo de ulceración en usuarios portadores de pie diabético, o sea, lo que vamos a hacer ahora y lo que van a ver es objetivar, darle un puntaje, asignarle un puntaje y clasificar al paciente. Identificar al 100% los diabéticos en riesgo a través de la aplicación de esta pauta. ¿Bien? Bien, primero vamos a identificar los usuarios en riesgo máximo, alto y moderado. ¿Cómo? A través de esta pauta de escala de evaluación. Segundo, vamos a entregarle una educación diferenciada al paciente según el nivel de riesgo que presenta. Y tercero, vamos a hacer seguimiento y manejo. Bien, primero vamos a evaluar al paciente e identificar su nivel de riesgo. Y de acuerdo a eso, vamos a educarlo. Y, por supuesto, hacerle una derivación. Y el tercer punto va a ser determinar un plan de manejo, ¿cierto? Cada cuánto tiempo lo vamos a evaluar, según el nivel, y determinar cuál va a ser el manejo del paciente. Si el paciente, por ejemplo, están trabajando en atención primaria y el paciente es autovalente, tiene quien, por ejemplo, le corte la uñita, no tiene ninguna patología y resulta que puede ir cada 3 meses, le vamos a planificar una atención cada 3 meses. Bien, y le vamos a dar las indicaciones para que se maneje con los cuidados que corresponde en la casa, ¿bien? Cómo hacerse el rebaje de las uñas, ese tipo de cosas. ¿Bien? Bien. Identificación del paciente de alto riesgo. Se define como paciente de alto riesgo de ulceración, ¿cierto? Aquel que presenta una úlcera activa o amputación previa cicatrizada, una neuropatía periférica. Si tiene presencia de neuropatía periférica, estamos hablando de un paciente de alto riesgo. Si tiene enfermedad vascular periférica, también. Si tiene retinopatía, amaurosis o nefropatía, tienen que preguntarle al paciente, porque como ustedes, si trabajan en el sistema privado, no van a tener, con este dato no van a contar en la ficha, ¿bien? De repente, el paciente con nefropatía, no todos se dializan, ¿bien? Depende la etapa que esté. Así que preguntarle si tiene problemas a los riñones, qué sé yo.
y a la vista. ¿Bien? Rasgos de personalidad incompatible con la adherencia al tratamiento. Las personas que son incompatibles con la adherencia al tratamiento. Por ejemplo, ¿quiénes son incompatibles? Una persona, no sé, adicta a las drogas, ¿bien? O una persona que tiene algún otro tipo de rasgo, ¿cierto? O que simplemente no haga ninguna medida de autocuidado, no lleve a cabo ninguna de sus actividades, desaparece, ¿cierto? La atención, después vuelve a aparecer. Ese paciente llega hasta el podólogo, llega, le dice al podólogo que tiene que ir todos los meses porque tiene que hacerse corrección de los bordes de las uñas porque le crecen involutas, encarnadas, pero el paciente no va. Entonces, como no va, ya a los 3 meses la tiene encarnada, entonces ahí va. Bien, otros, según edad, otros riesgos, la persona mayor de 60 años, hombre, nivel socioeconómico bajo, no son pacientes de alto riesgo, pero sí son factores de riesgo. Bien, nivel socioeconómico bajo, antigüedad de la diabetes y vivir solo. Bien, mayor, si es diabético más de 10 años y si vive solo también. Bien, bien. Se recomienda un enfoque multidisciplinario para las personas con úlceras en los pies y las clasificadas como de alto riesgo. Bien, especialmente aquellas con historias de ulceración o amputación. Siempre el trabajo va a ser multidisciplinario. Bien, acá estamos con un paciente que tiene, fíjense, onicogrifosis, las uñas engrosadas, tiene artropatía de Charcot con una lesión que se generó a través de la piel. Primero empieza por un heloma, ¿cierto? Y luego este paciente bien tuvo que haber sido operado, injertado o tuvo una cirugía, me parece que algo acá tiene, ¿bien? Pero un paciente con esta complicación, especialmente la artropatía de Charcot, requiere de un trabajo interdisciplinario importante. De hecho, se puede incluso, si no hay osteomielitis, se salva, no, antes de que presente la úlcera o si la úlcera se cierra incluso, se le puede hacer cirugía, digamos, reconstructiva de los huesos. Bien, existe tratamiento y obviamente no va a quedar en normalidad, pero sí van reconstruyendo un poco para que se reduzca, ¿cierto?, el tema de las microfracturas que se van generando. ¿Bien? Bien, la presentación más grave de la neuropatía es la artropatía de Charcot, ¿bien? En el pie. El examen de los pies, o sea, la presentación más grave es la úlcera, ¿bien? La amputación, pero sí, en lo que es malformación, la artropatía de Charcot es la más grave, ¿bien? Al examen físico de los pies siempre se debe hacer descalzo, sin calcetines, bien, y se debe realizar en cada visita. Bueno, ustedes cada vez que atiendan al paciente le van a hacer un examen físico, sí o sí, por lo menos mediante inspección antes de preparar el material, porque van a necesitar saber qué instrumentos van a utilizar para prepararlos antes del procedimiento, ¿cierto? Requiriéndose una evaluación objetiva por lo menos una vez al año. ¿A qué se refiere objetiva? Objetiva se refiere a lo que vamos a hacer hoy día, la evaluación estandarizada, ¿cierto? Con un instrumento que es esta pauta de evaluación. ¿Bien? Con mayor frecuencia en aquellos que sean considerados como de riesgo alto máximo, ¿bien? Por lo menos una vez al año, pero el podólogo tiene la oportunidad de en cada atención, después de que ya se puso los guantes y tiene el material preparado, hacer una pequeña evaluación, valorar los pulsos, ¿cierto? Valorar la sensibilidad, no hay problema, o sea, en cada atención. Ahora, obviamente, si tiene un paciente que ya está diagnosticado con una neuropatía y ya ustedes cada vez que le hacen la prueba del monofilamento le muestran los lugares, ¿cierto? No siente, la prueba positiva ya está establecido. Van a empezar a mirar ustedes otros síntomas, ¿cierto? Van a empezar a ver cómo va avanzando, evolucionando la malformación, por ejemplo,
se van a ir enfocando de acuerdo a lo que ustedes van conociendo del paciente, ¿cierto? Porque ustedes van a ir viendo la evolución. ¿Bien? Bueno, la aparición de una lesión no vista anteriormente obliga a aplicar el instrumento de evaluación nuevamente, o sea, si les aparece una lesión que no hayan visto. Y debe ser aplicado a toda persona diabética recién diagnosticada y posteriormente evaluada según la clasificación de riesgo. ¿Bien? Bien. Bien, diferencia entre pie diabético, neuropático e isquémico. Esto es para que conozcan, ¿cierto?, las diferencias cuando lo que van a observar. Independiente de la aparición o no de una úlcera, bien, el pie diabético que tiene neuropatía, o sea, daño a la terminación nerviosa, es un pie que las úlceras principalmente las presenta a nivel plantar, pero también presenta úlcera a nivel de los ortejos en la zona de el dorso articular, ¿bien? Por la malformación y por la hiperkeratosis y los elomas que pueden volverse, y llegan pacientes así, con úlcera, que se pueden volver sépticos y generar infección a nivel articular. ¿Bien? Ahora plantar, sí, súper común por la malformación, el mal perforante plantar, que causa este tipo de ulceración acá central. Cuando es neuropático, la úlcera va a empezar siempre a aparecer cuando es neuropático. Acá esta habla de neuroisquémico, ¿bien? Pero hablemos de solo, o sea, de isquémico, solo de isquémico. Cuando es isquémico, lo que ustedes van a ver antes de que aparezca esta necrosis por la hipoxia, ¿cierto? Ya no hay oxígeno. Lo que ustedes van a ver siempre, la aparición de la sintomatología isquémica va a empezar por distal. Bien, si es que tengo semi-ocluida una arteria más proximal, como por ejemplo a nivel de la arteria poplitea, ¿cierto? Hay una placa de ateroma grande que igual permite flujo, pero parcial, estamos con un 70% del flujo normal, digamos, que se generó. Y en ese caso, por ejemplo, vamos a tener una reducción del flujo, y esa reducción del flujo que está más arriba, ¿cierto? Está en la rodilla, la vamos a ver manifestada en la medida que, como vimos, ¿cierto?, la claudicación intermitente, incluso la claudicación nocturna, que el paciente tiene que bajar la pierna cuando duerme, lo vamos a ver reflejado a nivel siempre de distal a proximal. Mientras más vaya agudizándose la obstrucción, va a empezar a avanzar más hacia arriba, pero muy, muy, muy lentamente. Bien, por ejemplo, acá muestra una oclusión de alguna rama, tal vez a nivel de la arteria pedia. Bien, tal vez a nivel de la arteria pedia, porque si se fijan, no tengo irrigación en los tres ortejos, pero en el primer ortejo, en el lateral, sí, todavía queda flujo. Bien, y así. Los pulsos en el pie neuropático van a estar presentes si no hay isquemia asociada, si así solo neuropático van a estar presentes. Bien, los pulsos los evaluamos para ver si hay isquemia, si hay falta de oxigenación. En el pie isquémico los pulsos están ausentes o disminuidos. Bien, la hiperkeratosis está presente en el pie neuropático, en el pie isquémico no. Fíjense acá, este paciente no tiene nada de hiperkeratosis plantar. ¿Se fijan? Nada de hiperkeratosis plantar. Es un pie que está con falta de flujo sanguíneo. Bien. Deformidad del pie, en el neuropático sí, en el isquémico no, porque no es parte de la patología de la complicación isquémica, pero si es neuroisquémico puede estar presente porque están las dos condiciones, ¿cierto? Sensibilidad al dolor, en el paciente neuropático la puede haber perdido, sabemos, ¿cierto? No necesariamente va a tener todos los puntos alterados del monofilamento. Bien, va a tener, sí, pérdida la sensibilidad al dolor, o sea, reducida la sensibilidad al dolor o perdida totalmente. Entonces, es un paciente que no va a sentir, por ejemplo, que este loma le está comprimiendo la piel y le duele. Bien,
El neuroisquémico, perdón, el isquémico sí va a mantener la sensibilidad al dolor, ¿bien? La propiocepción va a estar disminuida, normal o disminuida, o sea, la sensación de contacto con el entorno de la piel, ¿cierto? La sensación de la temperatura. La temperatura que vamos a palpar en la piel del paciente va a estar aumentada en el pie neuropático y en el pie isquémico va a estar más frío. Bien, siempre que sientan piel fría, hay isquemia en el pie. Puede estar rubicundo y frío, ¿bien? Puede estar de este tinte vinoso cuando vimos unas fotos, ¿cierto? Como este color, a distal, incluso ni siquiera con necrosis, puede estar como medio de color vinoso, ¿cierto? Con rubor cianótico, con cianosis distal, eh, pero va a estar frío. Bien, ese es un parámetro importante, la temperatura de la piel. Bien, en el pie neuropático la piel se va a percibir más caliente. Bien, más caliente de verdad, la vamos a palpar más caliente. Bien, signos clínicos de neuropatía: pie o tobillo caliente, la piel seca, descamativa, asociado no a deformidad de tejo, ya sean en garra, martillo, o del arco plantar, como la artropatía de Charcot, o pie secante, como este, ¿cierto? O hiperkeratosis plantar. Clásico cuadro, tenemos la presencia de el daño de la piel, ¿cierto? La hiperkeratosis, la piel seca y descamativa, la complicación motora a través de las malformaciones y la temperatura, ¿cierto? Por el cambio trófico de la piel. ¿Bien? Los reflejos en el pie neuropático van a estar disminuidos o ausentes, tanto el rotuliano como el equiliano, evaluados con el martillo de reflejos. ¿Bien? Cosa que en la podología generalmente no se hace. ¿Bien? No, porque para la pauta de evaluación del riesgo de ulceración no es necesario aplicar la prueba de los reflejos. Ya eso es necesario cuando el paciente va a la evaluación, por ejemplo, con el ortopedista, ¿cierto? Con el especialista para prepararle un calzado de descarga o una evaluación más avanzada, ¿cierto? Bien, sensibilidad táctil, evaluación con monofilamento A de 10 gramos, ¿bien? Que equivale a una carga A de 10 gramos. Entonces preparamos el aspecto, evaluamos el aspecto del pie, la presencia de reflejos, ¿cierto? Que nos podría decir que hay neuropatía, y la sensibilidad táctil, que es la que más se utiliza, pero solamente para medir la parte sensitiva de la función nerviosa. Bien, el test del monofilamento se aplica con el pie desnudo, es una parte de la evaluación, o sea, es la única prueba que se hace como tal, por eso se las puse antes de la pauta, y siempre con el pie desnudo, siempre después de que se le resecó la hiperkeratosis al paciente y se pulió la piel, ¿bien? No se hace antes, si lo hacen antes le va a dar un falso positivo, ¿bien? El paciente se sienta, se acuesta, se le pide que cierre los ojos, ¿cierto? Como nosotros vamos a estar atendiéndolo así frente a la zona plantar de los pies. El monofilamento le vamos a aplicar limpieza de fómites, o sea, cada vez que lo ocupemos le aplicamos una limpieza y desinfección, ¿cierto? La limpieza la podemos hacer con algún producto como que sea jabonoso, como una, perdón, eh, amonio cuaternario, ¿cierto? Como los que vienen preparados ya o con una toallita húmeda de limpieza, y después una desinfección puede ser con alcohol. ¿Bien? Vamos a retirar entonces la tapa del estuche. En este caso este viene así y trae unos repuestos. Este me lo regaló una alumna. No sé dónde la habrá comprado. Bien, y se aplica con una presión. Esto, cuando dice que el monofilamento es de 10 gramos, significa que aplica cuando se dobla, fíjense, acá medio difícil, cuando dobla el filamento, que es como una celda de escobillón, ¿bien? Cuando dobla se aplica una presión de 10 gramos sobre la piel, ¿bien? Esa presión la debiera sentir el paciente, ¿bien? Así está hecha la prueba. Se aplica entonces con una presión que permita que se doble ligeramente, como aparece en la imagen, y se le pregunta al paciente, ¿qué le estoy haciendo? El paciente va a decir, me está tocando, me está pinchando, ¿bien?
el paciente va a estar con los ojos cerrados, acuérdense. Las zonas a aplicar son el pulpejo del ortejo menor, que es esta parte del ortejo, el pulpejo del ortejo menor, la base, o sea, mayor, perdón, la base del ortejo mayor, acá abajito, la base del quinto ortejo, acá, justo donde está la cabeza del metatarsiano, y la zona del talón. ¿Bien? La ausencia de sensibilidad en una o más zonas, una, por ejemplo, el pulpejo del ortejo, la base del quinto ortejo, la base del primer ortejo o el talón, una de esas zonas en uno de los pies que esté alterada, implica presencia de pérdida de la sensibilidad, por lo tanto, uno de los signos de neuropatía. ¿Bien? Si la persona refiere que no siente, se le pide nuevamente que cierre los ojos y se aplica el monofilamento en el antebrazo. Si la persona le dice que no siente nada, por ejemplo, lo que vamos a hacer es que le vamos a aplicar la prueba acá para que vea de qué se trata y lo que va a sentir. ¿Cuánto es la fuerza que ejerce el monofilamento? ¿Bien? Bien. Signos clínicos de enfermedad vascular periférica, la piel, vimos, ¿cierto?, los signos de enfermedad neuropática y vimos una de las pruebas que se hacen, el resto de examen físico, ¿bien?, para ver si hay neuropatía. Y para enfermedad vascular periférica, la piel, es importante que también, además de la pauta de evaluación, observe los signos clínicos, ¿bien? La piel va a estar fría, el llene capilar va a estar lento, lo vimos, ¿cierto?, lo que era el llene capilar, o sea, que esté mayor a 2 segundos, que vuelva a llenarse el lecho unguial, ¿cierto? O va a estar ausente cuando las neuropatías están como media ya llegando a isquemia. La piel está, o sea, cuando la enfermedad arterial oclusiva está llegando a volverse isquemia, bien, el llene capilar puede ser muy lento o incluso ausente. La piel se vuelve fina y brillante. Esa característica es tenerla en cuenta, importante. Ese paciente, si está justo que todo se alineó, o sea, en un momento en el que anda medio descompensado con la glicemia, en un momento con un paciente que lleva de 20 años, que es de diabético, y se le hace una onicocriptosis, ustedes le sacan la espícula, se le va a empezar a necrosar esa herida. ¿Bien? Puede existir coloración cianótica o rubicunda, lo vimos, ¿cierto? La cianosis se color con vinoso, ya después se va poniendo morado. Bien, el rubicundo es vinoso, ¿cierto? Va pasando a morado y a cianótico, que se llama rubor isquémico. Bien, también podemos ver el rubor isquémico en la zona del dorso del ortejo, como una pequeña mancha venosa fría. Bien, cuando hay una obstrucción, incluso de una rama de la arteria pedia o de la misma tibial anterior. La ausencia de los pulsos en los niveles que se señalan a continuación corresponde a enfermedad arterial oclusiva. La ausencia de los pulsos que vamos a ver corresponden a enfermedad arterial oclusiva. ¿Cuáles son? Pulso pedio, ¿cierto? Que está anterior entre los malleolos, que en realidad esta foto es de la norma de diabetes del MinSal, que lo puse tal cual porque quería que saliera la misma, pero ustedes saben que en realidad no es que esté entre los malleolos, sino que lo encontramos justamente lateral al tendón del músculo extensor largo del primer ortejo, ¿cierto? Lateral, justo entre ese y este, más o menos un poquito más abajo del navicular, ¿cierto? Siempre apoyando la arteria contra los huesos del tarso. Ahí lo vamos a palpar. Acuérdense que para palpar una arteria la ubicamos, ¿cierto? Con el segundo y tercer dedo de la mano y empezamos a palpar con una leve compresión contra el plano óseo subyacente para que la fijemos y podamos palparla, porque la única manera, ¿cierto?, es como fijándola contra el hueso. Tibial posterior, el canal retromalleolar, ¿cierto?, interno, acá, pulso popliteo por detrás de la rodilla y femoral en la región inguinal. Bien, en la tensión podológica siempre, obviamente, vamos a hablar pediotibial posterior.
Si no tengo pedio ni tibial posterior, si no están los dos, significa que más arriba está la oclusión y vamos a derivar, ¿cierto? Si no hay. Si no, no tenemos pulso pedio ni tibial posterior. Cuadros clínicos de isquemia, lo vimos, ¿cierto? Claudicación intermitente, que ustedes saben que es el dolor de las masas musculares que se presenta al caminar a una distancia dada. La claudicación intermitente y la isquemia no son exclusivas del diabético. Bien, la isquemia también puede ocurrir en pacientes con dislipidemia, pacientes con obesidad, pacientes con hipertensión, solamente que no tengan diabetes. Bien, eso es importante. Y las úlceras, hay úlceras isquémicas en pacientes que no son diabéticos, bien, son hipertensos solamente. Bien. Bien. Es el dolor entonces que se da a una distancia dada y que se repite cada vez que la persona camina esa misma distancia, ¿cierto? La persona que dice que camina 2 cuadras, ya le duele demasiado la pierna, la zona de la pantorrilla y no puede seguir caminando o más arriba. Bien, es porque ya los músculos no tienen la nutrición para poder seguir funcionando con ese requerimiento metabólico que está pidiendo al caminar. Bien, y se le quita el dolor cuando descansa, porque en ese momento ya, como no está contrayéndose el músculo, no está haciendo un trabajo, sí tiene los requerimientos metabólicos mínimos para sobrevivir si no trabaja. Bien, claudicación invalidante es similar al anterior, pero interfiere con la vida diaria del individuo, ¿bien? No, por ejemplo, para levantarse al baño, moverse dentro del hogar, etc. La isquemia crítica es la existencia de una úlcera o dolor de reposo asociado a ausencia de pulsos, ¿bien? La isquemia crítica es la úlcera o dolor de reposo asociado a pulsos que están ausentes, que tiene más de 15 días y que no cede con analgesia o manejo de la herida. Se recomienda evaluación especialista en forma precoz. ¿Y quién es el especialista? El cirujano vascular, ¿bien? Él es el especialista. Bien, ¿cómo es este instrumento? Este instrumento nos permite determinar en qué nivel de riesgo está mi paciente diabético de presentar úlcera. ¿Cómo lo mido? Detectando la presencia de las complicaciones como la neuropatía y la isquemia, miren la pantalla, y también antecedentes del paciente, relacionados con qué? Con los antecedentes sobre alguna otra ulceración previa, relacionados con la presencia de otras complicaciones de la diabetes, la presencia de autocuidado y otros factores socioeconómicos asociados. Bien, tenemos entonces la primera, acá tiene esta pauta que pueden hacerla ustedes también en la misma ficha, pueden crear esta partecita y agregarla a la ficha, o tener una ficha especial para los pacientes diabéticos con la pauta, que en el fondo determina si el paciente, por ejemplo, tuvo una úlcera activa sobre Wagner 1, que es la clasificación de úlceras de diabético. Si es que está con una úlcera activa, el paciente va a tener obviamente al tiro 50 puntos, si es que lo tiene. Si el paciente tiene una úlcera cicatrizada o previamente tuvo una amputación, pero que está cicatrizada, va a tener 25 puntos. Si la amputación no está cicatrizada, va a tener 50 puntos. Si el paciente tiene neuropatía, vamos a evaluar 3 cosas para ver si el paciente tiene neuropatía. 3 puntos. ¿Cuáles son los 3 puntos que yo evalúo para ver si hay neuropatía? El primero, si hay deformidad del pie. Si esta deformidad es artropatía de Charcot, va a tener 25 puntos, que es la deformidad más grave de la isquemia, de la neuropatía. Si hay ortejo en martillo o en garra, va a tener 15 puntos. ¿Bien? El segundo punto que va a evaluar para ver si hay neuropatía va a ser la hiperkeratosis.
Si el paciente tiene hiperkeratosis con manejo adecuado de podólogo, va a tener 5 puntos. Si el paciente tiene hiperkeratosis sin manejo adecuado de podólogo, va a tener 25 puntos. Manejo adecuado de la hiperkeratosis es un tratamiento mensual. Es el paciente que nunca tiene hiperkeratosis porque siempre se la reseca de manera mensual. Incluso algunos pacientes en el gabinete nuestro iban cada 20 días, porque muy rápido su proceso de queratinización por la misma neuropatía. Bien, como ven, baja 20 puntos el nivel de riesgo y puede marcar la diferencia en la clasificación del riesgo del paciente, y no solamente por clasificar, sino que le baja realmente el riesgo al paciente. Bien, alteración de la sensibilidad al monofilamento, el último punto a evaluar para ver si hay neuropatía, 10 puntos. Bien, entonces no es lo único, ¿se fijan? ¿Qué vemos para ver si hay neuropatía? Vemos la presencia de deformidad, la presencia que nos habla, ¿cierto?, del daño motor. Vemos la presencia de hiperkeratosis, que nos habla del daño trófico, y vemos la pérdida de la sensibilidad, que nos habla del daño sensitivo. Bien. 4, ausencia de pulsos. El 3 es la evaluación de la presencia de neuropatía. El 4 es la presencia de isquemia. Si hay pulsos ausentes, vamos a tener 10 puntos. Bien. Si hay nefropatía establecida, que se clasifica con una creatinina mayor o igual a 1,5 miligramos de porcentaje, si hay presencia de esto, va a tener 5 puntos. En el gabinete podológico ustedes probablemente no van a poder saber, bien, porque esto generalmente uno lo ve en los exámenes. Ahora, si el paciente anda con sus exámenes, genial, bien, pero le pueden preguntar al paciente, ¿le han dicho que está teniendo problemas en los riñones por la diabetes o algo? Sí, no. Ceguera establecida, va a tener 5 puntos. Rasgos de personalidad incompatible con la adherencia al tratamiento, 5 puntos. Y uno de estos factores, cada uno va a tener un punto. Si los tiene todos, tiene 6. Pero si tiene, por ejemplo, diabetes hace más de 10 años, un punto. Si vive solo, un punto. Si es hombre, un punto. Si tiene baja escolaridad, que llegó hasta octavo, creo, en la siguiente página sale, un punto. Si tiene retinopatía diabética, un punto. Si fuma, un punto. ¿Bien? Son factores que se asocian. Bien. El total máximo que tiene toda esta pauta es 130 puntos. Bien. Si el paciente tiene 50 o más puntos, tiene un máximo riesgo de presentar una ulceración. ¿Bien? Quiere decir que el paciente va a requerir, puede que esté con una úlcera, si está con la úlcera, el manejo, ¿se acuerda? Se va a hacer bajo la norma específica de manejo de úlceras de epidiabético del MinSal. También se va a hacer una reevaluación de los factores de riesgo en 3 meses para medir la reducción del riesgo o la permanencia del riesgo, si es que no hay úlcera. Y si persiste mayor a 50 puntos, se le va a reevaluar trimestral y se va a derivar al nivel secundario de atención. Eso va a depender de la razón. Por ejemplo, si el paciente tiene está con un riesgo máximo y ese riesgo máximo está orientado a la neuropatía, y no es porque hay una amputación previa, por ejemplo, que le subió todo el puntaje, sino que además de que no tiene, pero sí tiene deformidad importante, ortejo en martillo, tiene hiperkeratosis, ¿cierto? Y también tiene hipersensibilidad. Los puntos, justo tiene uno de los, no sé, completa los 50 puntos, tiene riesgo máximo, ¿cierto? No tiene úlceras previas ni activas, por ejemplo. Vamos a hacer una derivación en base a lo que pesquisamos. Si pesquisamos, por ejemplo, que hay una serie de factores que están condicionados, lo que se va a hacer en atención secundaria, primaria, va a ser derivar al nivel secundario, que es la especialidad, que hay para que el paciente lo atiendan en el policlínico y determinen la necesidad de indicarle algún casado especial,
algún cuidado especial, ¿cierto? Alguna órtesis especial, estudios más avanzados, ¿cierto? A nivel neurológico de la neuropatía o lo que indique el médico. Pero si el paciente se atiende de manera particular, por ejemplo, y es paciente de ustedes también y no se atiende en el sistema, ¿cierto?, de atención pública, bajo todo este programa, es un paciente que tiene más riesgo, ¿cierto?, de que nadie lo pesquise. Así que ojo con esos pacientes por parte del podólogo, porque el podólogo muchas veces es el único que le ve los pies al paciente que se atiende de manera particular. Bien, no están protocolizadas las revisiones de los pies por todos los médicos, no es algo que tengan así establecido, lo revisan cuando el paciente les dice algo, o de manera una vez al año quizá. En ese caso, ¿cierto? Obviamente se le suma mucho más valor a la atención podológica en términos de la posibilidad, el potencial preventivo que tiene, porque ustedes pueden ser la oportunidad, porque pesquisaron que el paciente tiene los 3 síntomas de neuropatía, además está con un pulso súper reducido, además ya estamos hablando de un paciente que tiene rasgo de personalidad incompatible, qué sé yo. Lo derivamos a donde corresponda. Si tiene un médico tratante, por ejemplo, diabetólogo, le hacemos una derivación a su médico tratante, dándole la indicación de que al revisar la evaluación de riesgo del pie diabético, el paciente presenta un índice máximo de riesgo por la presencia de deformidad del pie, hiperkeratosis y además alteración de la sensibilidad de monofilamento, lo que nos da indicios de una neuropatía. Bien, derivo para estudio profundo, ¿cierto? Para estudio médico. ¿Bien? Y el médico va a ser el que le va a decir que vaya a ver al ortopedista, ¿cierto? Y lo va a derivar a las distintas áreas, ¿bien? Pero se le va a dar el anuncio, ¿cierto? De que pesquisamos algo que todavía no está presente, ¿cierto? Potencial para el paciente. ¿Bien? Bien, perdón, hoy salió súper mal esa. Bien, si el paciente tiene entre 25 y 49 puntos, el riesgo es alto. Se tiene que reevaluar en 6 meses el nivel de riesgo y se le hace una educación para el paciente de alto riesgo específico. Bien, que la van a poder encontrar en la norma. Bien, y si el paciente tiene menos de 25 puntos en la evaluación, se le hace una evaluación anual, una vez al año, obviamente, como ustedes ven al paciente todos los meses, van a estar controlando, ¿cierto? Eso. Y se le hace una educación general sobre el cuidado para mantención del pie sano en el paciente diabético. ¿Bien? Bien. Acá encuentran, ¿cierto?, este instructivo para la aplicación, donde pueden encontrar más detalles, pero en general se lo indiqué todo durante la clase. Bien, este es un caso clínico. La señora Yolanda Fuentes, de 56 años, con antecedentes mórbidos, tiene obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia en control y tratamiento de sus spam, trabaja en la feria, vive con su hijo de 13 años, es diabética hace 12 años y en la anamnesis refiere durante las noches sufrir dolor leve en los pies y durante el día en su trabajo que cede al sentarse. O un caso exagerado, lo sé. Al examen físico, el pulso tibial posterior y pedio están presentes y en la prueba de monofilamento sin alteraciones, y al examen físico inicial encontramos esto. Bien, ¿cuáles son los puntos que tiene la señora? Primero, ¿tiene úlcera activa? ¿Hay úlcera activa? No. No, ¿cierto? ¿Hay No le amputación veo. previa? Tampoco. Neuropatía. ¿Hay deformidad del pie? Aparentemente no, ¿cierto?
Aparentemente no, no tenemos deformidad del pie. 0 puntos. Si no hay deformidad del pie, no marcamos ninguna. Bien, 0 puntos. ¿Hay hiperkeratosis? ¿Quién me responde? Sí, profe, hay hiperkeratosis. ¿Con manejo adecuado o sin manejo adecuado? Sí, manejo adecuado. Exactamente. Si tuviera manejo, no tendría esa hiperkeratosis, ¿cierto? Entonces tenemos 25 puntos. ¿Bien? No tiene alteración a la sensibilidad del monofilamento, ¿cierto? Vimos que no tenía alteración a la sensibilidad, lo decía el caso. Y acá la tengo. Ausencia de pulso tampoco, nefropatía establecida, diabética hace 12 años, tiene dilipidemia, hipertensión, obesidad, tiene obesidad. Uno es un antecedente que nos puede decir, está en control y tratamiento en sus spam. Bien, acá hay un antecedente, nos puede decir, hablar de que no se ha estado cuidando, los pulsos están presentes, ¿cierto? Rasgos de personalidad incompatible podría ser, si es que entráramos más en la entrevista probablemente, y diabético hace más de 10 años, sí, 1 punto, vive solo no, sexo masculino tampoco, escolaridad, no habla de la escolaridad, pero tiene 56 años, relativamente joven, ya digamos que no tiene escolaridad completa. Retinopatía, tabaquismo, no sé si lo dice. No, 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 no. No dice mórbido, no. Ya, tiene 31 puntos, ¿cierto? ¿Lo calcularon? 31 puntos, lo que le da un riesgo alto. Bien, si este paciente que tiene 31 puntos con riesgo alto simplemente se hace la atención podológica, le va a reducir al tiro a 11 puntos y le va a reducir al tiro el puntaje y la clasificación lo va a dejar en la clasificación de riesgo moderado. ¿Bien? Si el paciente solamente se hace tratamiento podológico de la hiperkeratosis adecuado. Bien, este caballero, don José, diabético hace 8 años, tiene 62, es hipertenso también, no se controla hace 4 meses, cumple con el tratamiento farmacológico y también dieta, está sobrepeso, trabaja de camionero, vive con su esposa que también es diabética y no refiere molestias. Al examen físico, pulsos presentes bilateral, el test de monofilamento está alterado. Bien, ¿qué tenemos? Hiperkeratosis, malformación, artropatía de Charcot, 50 puntos, úlcera activa, 50 puntos, ¿cierto? Hiperkeratosis, malformación. Bien, tenemos úlcera activa, 50 puntos, tenemos amputación previa, no, no tiene, a menos en ese pie no, si tienen el otro pie cuenta, ¿sí? Deformidad del pie, tiene 25 puntos por la artropatía. Hiperkeratosis, al parecer no tiene buen manejo podológico por el tipo de hiperkeratosis que veo. ¿Bien? Por lo tanto, son 25 puntos más. Y pulso los tiene presentes, tiene el monofilamento también alterado y tiene rasgos de compatibilidad de adherencia, incompatibilidad de adherencia. Tiene 115 puntos en total. Bien, por supuesto que tiene, este paciente está con un riesgo máximo y además este paciente ya debiera estar en atención secundaria, sí o sí. Bien, porque ya requiere de evaluación especializada por neurología, cirugía traumatológica para ver también si le hacen una reconstrucción por la artropatía después de que ya se resuelva
esa úlcera, ¿cierto? Que se generó ahí por un mal perforante plantar, que se comprimió justamente en la zona que normalmente nosotros no tenemos nunca en apoyo, que es el arco. ¿Bien? Justo en el ángulo más alto del arco. ¿Bien? Don Alberto Pinto, de 78 años, que es diabético hace 25, tiene antecedentes de un infarto el 2009 en control y tratamiento con cardiólogo y asiste al podólogo regularmente. ¿Qué creen ustedes que tiene este paciente? ¿Neuropatía o isquemia? A ver, ¿quién está conectado? Cecilia, ¿qué cree usted que tiene este paciente? ¿Neuropatía o isquemia? Hola, profe. Neuropatía por la piel finita. ¿Qué dice el público? José, Buenos días, profesora. Estaba viendo recién yo creo que isquémica, ¿qué porque dice el tiene... INTAE? ¿Por qué? porque veo su piel muy fina, ya está amputado, la coloración. Bien, puede ser también de Ortejo si es neuropatía, pero bien la observación, bien la observación. Bien, sí, perfecto, correcto, José, es una isquemia. Bien, se nota que es una isquemia porque si ustedes se fijan así como más macro, para que vean que ustedes tienen que ver lo macro, la piel está mucho más pálida a proximal que a distal. A distal está levemente más rosada, ¿cierto? Levemente más rosada. Además, la piel está fina, ¿cierto? Se marcan incluso los capilares venosos más superficiales. Bien, esto me habla al tiro de una probablemente sea una isquemia, ¿bien? Sin necesariamente empezar a hacer el examen físico, ya voy a entrar a tener la sospecha de que es una isquemia, ¿bien? Se atiende con el cardiólogo y asiste al podólogo regularmente. Bien, en la clasificación no tiene una úlcera, pero sí tiene una amputación previa, por lo tanto tiene 25 puntos. Bien. Tuvo un infarto el 2009. Ese infarto del 2009 también es un antecedente importante porque es el mismo proceso isquémico, pero en los pies, ¿cierto? Por lo tanto, los pacientes que tienen antecedentes de infarto tienen riesgo de tener isquemia en los pies, los pacientes con isquemia en los pies tienen riesgo de tener infarto, ¿sí? Porque es la misma condición patológica, están relacionadas, son procesos ateroscleróticos, ¿cierto? Bien, tengo 25 puntos entonces. Deformidad del pie, no evidente, ¿cierto? Me da toda la impresión de que acá no hay neuropatía asociada. No habla de los puntajes de esto, pero sí habla... no les puse más datos. Bien, no podemos sacarla si no entrevistamos, pero sí, muy bien observado, José, porque en el fondo tiene toda la clínica de ser una isquemia. Bien. Bien, la segunda parte va a ser la educación diferenciada. Bien, la educación va a ser diferenciada según el nivel de riesgo de ulceración que presenta el paciente. Y la tercera, el seguimiento y manejo del paciente. Bien. Bien, ¿alguna duda?